¿Alguna vez te has dado cuenta de que muchas personas oran todos los días y aún así siguen viviendo con ansiedad? Suena contradictorio, ¿verdad? Si la oración tiene poder, ¿por qué tanta inquietud? Tal vez porque casi nadie te enseñó la estructura correcta para orar. Sí, existe una arquitectura espiritual. Y cuando la comprendes, tu oración deja de ser una repetición automática y se convierte en una estrategia de vida. Voy a decirte algo que puede sonar polémico. No es la cantidad de palabras lo que mueve el cielo, sino el orden del corazón. Mucha gente empieza pidiendo, quejándose, enumerando problemas. Pero la oración bíblica sigue una progresión poderosa. Y cuando aprendes esa secuencia, tu mente se ordena. Tu fe se fortalece y tu paz aumenta. No es misticismo, es alineación. Quizás estés viviendo exactamente eso ahora. Trabajas duro, te esfuerzas, intentas mantener la fe, pero sientes que algo por dentro está desajustado. La ansiedad financiera aprieta, el miedo al futuro aparece, las decisiones pesan y en medio de todo oras, pero no logras descansar. Y si te dijera que el problema no es tu fe, sino la estructura que estás usando al orar, existe un flujo espiritual natural: reconocer, agradecer, entregar, pedir y confiar. Cuando sigues esta progresión, algo cambia internamente incluso antes de que ocurra cualquier cambio externo. Tu oración deja de ser un clamor desesperado y se convierte en un posicionamiento espiritual. Y el posicionamiento genera estabilidad. Aquí vas a entender cómo organizar tu oración de manera profunda, bíblica y práctica. No es una teoría lejana, es aplicación diaria. Descubrirás cómo el tiempo de Cuaresma puede redefinir tus peticiones, cómo la gratitud fortalece tu mente, cómo la entrega alinea tu voluntad y cómo la confianza cierra todo con una paz real. Y quizá por primera vez termines una oración no pidiendo más señales, sino descansando como alguien que sabe que ya está siendo sostenido. ¿Te has dado cuenta de cómo la Cuaresma cambia por completo la manera en que pides las cosas? Ya no es esa oración ansiosa, casi como una lista de compras celestial. En este tiempo aprendes a pedir menos cosas y más confianza. Y créeme, eso lo transforma todo. Porque en el fondo, lo que más te desgasta no es la falta de recursos, es el miedo a que falten. La Cuaresma te invita a cambiar el necesito más por el confío en lo esencial. Y ese intercambio sacude las bases de tu fe de una forma silenciosa, pero profunda. Cuando entiendes la lógica del desierto, todo empieza a encajar. El pueblo dependía del maná diario. No se podía guardar, no se podía controlar. Era provisión suficiente, no abundancia acumulada. Entonces el Salmo 34 resuena como un susurro firme. Los que buscan al Señor no carecen de ningún bien. ¿Notas la fuerza de eso? Incluso los leones, símbolo de poder y autosuficiencia, pueden pasar hambre, pero quien busca a Dios es sostenido. No es una frase bonita, es un principio espiritual, sobre todo cuando la economía se complica y la incertidumbre toca a tu puerta. Y déjame decirte algo muy práctico. Buscar al Señor no es solo ir a la iglesia o repetir palabras, es priorizar, es levantarte 10 minutos antes para orar, antes de mirar el móvil, es elegir la integridad cuando nadie te está viendo, es decidir no endeudarte solo para mantener una imagen. Cuando el salmista dice que no carecerás de ningún bien, no promete lujos, promete sustento, y el sustento en tiempos difíciles es un milagro cotidiano. Ahora piensa conmigo. Los leones confían en su propia fuerza. Tú, muchas veces, también intentas resolverlo todo por tus propios medios. Trabajas más, te estresas más, cargas más peso, pero el texto bíblico crea un contraste claro. La fuerza natural puede fallar, la dependencia espiritual no, y eso trae una esperanza muy concreta, porque cuando el mercado se mueve, cuando el salario parece no alcanzar,
Cuando la ansiedad financiera aparece, tienes donde afirmar tus pies. Y aquí es donde la Cuaresma cobra un brillo especial. Empiezas a entrenar tu alma para confiar antes de ver resultados, a cortar excesos, no por miedo, sino por sabiduría, a practicar la generosidad incluso cuando el panorama no parece favorable. Porque tu seguridad no proviene de tu cuenta bancaria, sino de la fidelidad de Dios. Y curiosamente, cuanto más buscas, menos te domina el miedo. La paz comienza a reemplazar la prisa. ¿Ves cómo este enfoque reorganiza tu oración antes de pedir? Recuerdas quién te sostiene. Antes de desesperarte, te anclas en la promesa, y cuando esa conciencia se instala dentro de ti, surge algo esencial de manera natural: reconocer quién es Dios antes de cualquier otra petición. Antes de pedir cualquier cosa, hay un ajuste fino que cambia por completo la dinámica de tu oración. Reconocer quién es Dios parece sencillo, pero no es automático. Cuando empiezas llamándolo Padre, algo dentro de ti se aquieta. Padre habla de intimidad, de acceso, de pertenencia. No estás hablando con una fuerza lejana del universo, sino con alguien que te conoce por tu nombre. Y, seamos sinceros, eso cambia incluso el tono de tu voz cuando oras. Pero Él no es solo Padre, también es Señor. Y ahí es donde muchos se incomodan. Porque Señor implica autoridad, gobierno, dirección. Si Él es Señor, entonces tú no lo eres, y reconocerlo exige humildad. Es como soltar el volante de tu vida y dejar el asiento del conductor. Y admitámoslo, no siempre es cómodo. Sin embargo, cuando entiendes que su autoridad es justa, santa y amorosa, descubres que no estás perdiendo el control. Estás siendo protegido, y hay más. Cuando lo reconoces como proveedor, aceptas tu dependencia. Eso confronta la mentalidad moderna que insiste en que debes ser autosuficiente todo el tiempo. No es así. Tú trabajas, te esfuerzas, planificas. Claro que sí, pero comprendes que la fuente no es tu esfuerzo. Es Él. ¿No has notado cómo dos personas pueden trabajar igual y obtener resultados completamente distintos? Existe una dimensión invisible que sostiene lo visible. Cuando lo reconoces como guía, aceptas dirección, y la dirección implica camino. El camino implica proceso. Dejas de buscar solo respuestas inmediatas y comienzas a pedir orientación diaria. Un ejemplo práctico: antes de tomar una decisión importante, cambiar de empleo, iniciar una relación, hacer una inversión, oras pidiendo claridad y aprendes a esperar. Buscas consejo, observas las señales, analizas con prudencia. Eso es reconocer a Dios como guía en la vida real. Aquí hay una estructura profunda. Primero afirmas su identidad: santo, justo, amoroso. Luego recuerdas sus atributos: omnipotente, omnisciente. Él todo lo puede y todo lo sabe. Finalmente, te posicionas en la relación hijo. Cuando esa base está firme, tu oración deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en una conversación alineada con quien Él ya es. Y eso cambia por completo el ambiente espiritual. Te das cuenta, antes de hablar de tus necesidades, reorganizas tu perspectiva. Empiezas mirando hacia arriba, no hacia los problemas. Y curiosamente, cuando ves con claridad quién es Dios, algo dentro de ti comienza a recordar todo lo que Él ya ha hecho. Después de reconocer quién es Dios, casi sin darte cuenta, tu corazón empieza a repasar lo que Él ya ha hecho. Y ahí entra la gratitud, no como una formalidad religiosa, sino como un ejercicio de memoria espiritual. No agradeces solo por cortesía, agradeces porque recordar fortalece. Cuando miras hacia atrás y ves protección, puertas que se abrieron, ayuda en días difíciles, algo dentro de ti se estabiliza. La gratitud es como clavar estacas firmes en el terreno de la fidelidad divina. Piensa en tu propia historia. ¿Cuántas situaciones parecían imposibles y al final encontraron solución?
Tal vez no de la manera que querías, pero sí de la manera que necesitabas. ¿Has probado escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir? Cosas sencillas: tu salud, una buena conversación, una oportunidad laboral. Ese hábito entrena tu mente para percibir cuidado donde antes solo veías rutina. Y cuando empiezas a notarlo, tu fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. Aquí hay un puente invisible: pasado, presente y futuro. Cuando recuerdas la fidelidad de ayer, ganas confianza hoy, y esa confianza genera esperanza para mañana. Es casi una ecuación: fidelidad pasada, confianza presente, esperanza futura. Si ignoras lo que Dios ya hizo, tu fe se debilita. Pero cuando cultivas memoria espiritual, tu estructura emocional se fortalece. Dejas de reaccionar ante las crisis como si fueran el fin del mundo. Aprendí esto en momentos de incertidumbre económica. Cuando la ansiedad comenzaba a crecer, volvía mentalmente a etapas en las que parecía no haber salida. Y la hubo. Eso me devolvía el equilibrio. No era negar la realidad, era recordar la provisión. La gratitud no es evasión, es perspectiva. Sigues consciente de los desafíos, pero no olvidas el historial de cuidado. Y hay algo poderoso en esto: cuanto más agradeces, menos espacio ocupa la queja. Quejarse agranda el problema, agradecer amplía la conciencia del cuidado. Y sinceramente, nadie crece espiritualmente alimentando solo la insatisfacción. Cuando empiezas a dar gracias, incluso por pequeñas victorias, un día productivo, una reconciliación, una lección aprendida, creas un ambiente interior mucho más saludable. ¿Te das cuenta de cómo la gratitud reorganiza tus emociones, incluso antes de hablar del mañana? Prepara tu interior para algo aún más profundo: entregar aquello que todavía está en tus manos. Después de reconocer quién es Dios y recordar lo que ya ha hecho por ti, llega un momento decisivo: entregar tu día. Y aquí todo se vuelve realmente práctico, porque no hablamos de palabras bonitas, sino de planes reales, decisiones concretas, emociones intensas y relaciones verdaderas. Te levantas con una agenda llena, metas claras, preocupaciones rondando, y aún así eliges decir: Dios gobierna todo esto. Parece algo sencillo, pero es un acto profundo de confianza. Entregar tus planes significa aceptar que no todo sucederá como lo imaginaste. Y está bien. ¿No te ha pasado que aquello que tanto insistías en que funcionara terminó siendo una bendición que no se diera? Someter tu voluntad a la voluntad divina no es renunciar a tus sueños, es permitir que sean purificados y redirigidos. Es como recalcular la ruta en el GPS antes de tomar un camino equivocado y perder horas después. Ahora hablemos de decisiones grandes y pequeñas, desde responder un mensaje complicado hasta aceptar una oferta de trabajo. Cuando entregas tu día, empiezas a preguntarte: ¿esta elección me acerca o me aleja de mi propósito? Un ejercicio práctico: antes de tomar una decisión importante, detente 2 minutos en silencio. Respira, ora, pide claridad. Te sorprenderá cuánto puede evitar esa pausa errores impulsivos. Y las emociones, esas son todo un desafío. Ansiedad, irritación, miedo, aparecen sin avisar. Entregar tu día también es decir: Dios gobierna mis reacciones, porque muchas de las batallas más intensas no ocurren afuera, sino dentro de ti. Cuando sometes tus emociones, no las niegas, las pones bajo dirección. Eso es madurez espiritual. Los relacionamientos también forman parte de esta entrega: familia, compañeros de trabajo, amistades. ¿Te has dado cuenta de cómo un comentario mal interpretado puede arruinarte el día? Cuando pones tus relaciones en manos de Dios, actúas con más prudencia, hablas menos por impulso y escuchas con más intención, y eso transforma el ambiente a tu alrededor. Este es el punto de alineación.
tu voluntad humana colocada bajo la voluntad divina. Cuando eso sucede, tu día común deja de ser simplemente otro día más. Se convierte en un día bajo gobierno espiritual. Y lo curioso es que, al hacer esta entrega, comienzas a notar cuánto dependes de un sustento constante para vivir todo lo que implica. Cuando entregas tu día, casi sin darte cuenta percibes cuánto necesitas sustento. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. La provisión no es solo dinero, es sustento integral. Claro que necesitas recursos materiales, trabajo, estabilidad, organización financiera, pero también necesitas paz emocional para manejar la presión, fortaleza interior para no rendirte a mitad de camino y sabiduría para tomar decisiones acertadas. La provisión es un flujo continuo, no un evento aislado. Organicémoslo de forma clara. Hay una fuente, Dios. De esa fuente fluye la provisión. De la provisión nace el sustento diario. Y del sustento surge una vida estable y fructífera. Dios, fuente, provisión, sustento diario, vida fructífera. Cuando entiendes esta secuencia, dejas de ver la bendición como casualidad. Empiezas a reconocer que el pan de hoy, la oportunidad laboral, una idea creativa, forman parte de un flujo constante. En el área material, por ejemplo, orar por provisión también implica responsabilidad. Puedes pedir que se abran puertas, pero necesitas prepararte para cruzarlas, actualizar tu currículum, capacitarte, aprender educación financiera básica, evitar deudas innecesarias. La provisión divina no reemplaza la disciplina humana. La potencia es como sembrar y confiar en que llegará la lluvia. Una cosa no sustituye a la otra. En la dimensión emocional, tal vez necesites más paz que dinero. ¿Cuántas personas tienen recursos pero viven angustiadas? Cuando pides provisión emocional, estás pidiendo equilibrio. Un ejemplo práctico: establece límites, no lleves el trabajo a la cama, reserva momentos de silencio para orar, reduce estímulos innecesarios. A veces, la provisión que necesitas es aprender a desacelerar. Y espiritualmente, necesitas fe renovada, discernimiento para no caer en engaños, una comunión genuina con Dios. Eso no sucede por accidente, se cultiva, se prioriza, se busca. Y cuanto más te fortaleces espiritualmente, más firme permaneces frente a los desafíos externos. Es como fortalecer las raíces antes de que llegue la tormenta. Después de experimentar provisión, entiendes que también necesitas protección para preservar lo que has recibido. Porque, seamos honestos, vivir es exponerse. Sales de casa, enfrentas el tráfico, presiones, distintos ambientes, decisiones morales sutiles. Cuando oras pidiendo protección, no estás declarando miedo. Estás reconociendo tus límites. Sabes que existen riesgos visibles e invisibles y decides no caminar solo. La protección física es la más fácil de comprender. Pides librarte de accidentes, enfermedades, peligros inesperados. Pero la protección espiritual es igual de esencial. No toda amenaza hace ruido. Algunas llegan como distracciones, tentaciones o pensamientos persistentes que desgastan tu fe. ¿Te has dado cuenta de que a veces el mayor ataque no viene de afuera, sino de una duda silenciosa dentro de ti? Orar por protección es pedir cobertura para tu mente, tu corazón y tus decisiones. También existe la protección emocional y moral. Vives en un entorno donde los valores se relativizan constantemente. Pequeñas concesiones parecen inofensivas, hasta que generan grandes consecuencias. Cuando pides protección moral, estás diciendo: guarda mi carácter. Un ejercicio práctico: antes de entrar en ambientes desafiantes, haz una oración breve y concreta. Algo sencillo: Dios, guarda mis palabras, mis actitudes y mis intenciones. Eso cambia tu postura sin que apenas lo notes. Y aquí está el punto más profundo.
Protección no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio de ellos. Puedes atravesar desafíos, pero no estarás desamparado. Hay una cobertura que te sostiene incluso cuando el panorama no es favorable. Y cuando esa conciencia se instala en tu interior, empieza a florecer algo natural. Una confianza que no depende de las circunstancias, después de reconocer, agradecer, entregar, pedir provisión y protección. Llegas a un lugar poco común. Descanso interior. La declaración de confianza no es un detalle final, es el sello de la oración. Aquí ya no estás ansioso intentando convencer a Dios de nada, simplemente afirmas, confío. Y esa frase, dicha con plena conciencia, reorganiza tu alma, porque la verdadera confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de quien tiene el control. Hay un movimiento espiritual muy claro. La promesa de Dios genera fe humana y esa fe produce paz interior. Promesa, fe, paz. Cuando declaras confianza, eliges creer antes de ver y eso requiere madurez. Es como sembrar una semilla y dormir tranquilo. Aunque no veas la raíz crecer, sabes que lo invisible está obrando mientras tú descansas. En la práctica, declarar confianza transforma tu actitud al día siguiente. Te levantas diferente, no porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque tu mente ya no está dominada por el miedo. Enfrentas reuniones difíciles con más serenidad, manejas imprevistos sin desesperarte. Cuando surgen pensamientos negativos, recuerdas las promesas que ya has interiorizado. Eso es fe activa, no pasiva. Y observa algo sutil. La oración termina con afirmación, no con ansiedad. No concluyes diciendo, ¿y si sale mal?, sino confío en ti. Ese es el punto más alto de la madurez espiritual. Y cuando miras todo el recorrido, reconocer, agradecer, entregar, pedir, confiar, empiezas a darte cuenta de que detrás de todo existe una estructura mayor. Ahora respóndeme con sinceridad, ¿de qué sirve conocer esta estructura si sigues orando como siempre? El conocimiento sin práctica es solo información acumulada. Pero cuando lo aplicas, se convierte en transformación. Déjame provocarte un poco esta noche. ¿Vas a repetir palabras automáticas o vas a seguir conscientemente esta progresión? Reconocer, agradecer, entregar, pedir y confiar. Imagina tu vida dentro de 3 meses si oras así todos los días. Tu ansiedad estaría al mismo nivel. ¿Tomarías las decisiones de la misma manera? Tus miedos pesarían igual. La oración estructurada reorganiza tu mente, fortalece tu fe y crea estabilidad emocional. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre por constancia. Quiero que lo pongas a prueba. No lo creas solo porque lo digo. Practícalo durante 7 días seguidos. Antes de dormir o al despertar, sigue exactamente esta secuencia. Observa cómo cambia tu actitud. Observa cómo tus pensamientos se vuelven más claros. Observa cómo tu paz comienza a crecer. Después, analiza lo que sucedió en tu interior. Y ahora te pregunto, ¿quieres seguir aprendiendo a vivir una fe madura, estratégica y profunda? Entonces, suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina conmigo en este proceso. Aquí no recibes contenido superficial. Aquí aprendes fundamentos que sostienen toda tu vida y aprovecha para ver el siguiente video porque va a profundizar aún más en esta transformación que empezó hoy.